Queremos iniciar, invitarles con una breve meditación, una introspección. Entonces, quien desee puede cerrar los ojos y les voy a guiar unos minutos. Vamos a respirar profundamente. Mientras respiro me permito descansar, voy a aquietar mi mente. Por este momento, nada es más importante que mi paz interior, la cual solo puedo experimentar a través del perdón, de unirme en bondadoso perdón con todos mis hermanos. Entonces, si mi prioridad es la paz, mi verdadera prioridad tiene que ser el perdón. Sanar mis relaciones, abandonar el resentimiento, la culpa, abandonar el apego, la dependencia, quedarme solo con el amor de Dios, únicamente con su paz. Y mi trabajo será examinar mi mente tranquilamente, sin miedo a enfrentarme con las ilusiones. Son solo eso, ilusiones. También vamos a reafirmar nuestro propósito, nuestra meta, que es despertar, sanar por completo nuestra mente, perdonarlo todo, recordar el amor de Dios. Nos dirigimos en nuestro interior hacia Dios, nuestro Padre, la fuente, en gratitud, en devoción, en completa entrega. Permitiendo que su voz nos recuerde quiénes somos y cuál es nuestro objetivo. Y respiramos profundamente. Y lentamente vamos a ir volviendo aquí. Y cuando nos sintamos listos, podemos ir abriendo los ojos. Por lo general, este primer bloque hablo un poco más yo que Meli, porque hablo de la metafísica del curso. Un tema que me gusta explicar a fondo, porque creo que es la base teórica que nos provee sobre todo el texto, que nos ayuda luego a la práctica. Uno, cuando comienza una práctica, incluso si lo hace con mucha devoción y entrega, al principio hay mucha resistencia, porque es como si uno partiera un camino pero sin haber apuntado la dirección. Es como que simplemente me comencé a andar, pero no sé hacia dónde voy. La parte teórica de un curso de milagros nos ayuda a entender eso, hacia dónde vamos. Entonces nos dice, no basta solo con tu buena intención de querer practicar un camino espiritual, tienes que entender de qué se trata el problema. Entonces la parte metafísica del curso nos enseña el origen del problema. En un comienzo
se dice, y esto se explica como una historia mítica en un curso de milagros. Se nos dice que estaba Dios, el Padre, el Creador, que es perfecto amor, y se extiende a sí mismo en perfecto amor, creando al Cristo, su Hijo. Todo esto es en realidad metafórico, porque no es que realmente haya un Padre y un Hijo, pero simplemente es el amor que se extiende. La cosa es que el Padre se extiende a sí mismo creando a su Hijo en la eternidad con la misma capacidad de extenderse. En el curso hablan de las creaciones del Hijo de Dios. Y hablar de las creaciones en plural en realidad es una metáfora porque es una sola extensión de amor. Pero es la misma extensión de amor de la cual está hecha el Hijo. Es amor. En el cielo todo es amor. El Padre, el Hijo y la extensión del Hijo, todo es un solo amor, una sola mente. Todo está contenido en Dios. Por eso se nos dice en alguna lección, Dios es. Y nada más es. Ahora bien, se dice que una pequeña parte de la mente del Hijo de Dios se quedó dormida porque tuvo un deseo de ser especial. El deseo de crear separado de su Padre. El deseo de ser amado con un amor especial. El deseo de Él existir aparte del Padre. Se nos cuenta de varias formas. En alguna parte Jesús nos dice que el Hijo quiso ser el Padre de su Padre, o ser su propio Padre, su propio Creador. A lo cual Dios respondió, eso no puede ser, porque tú eres mi Hijo y yo soy tu Padre. También se nos dice en el curso que la única diferencia entre el Padre y el Hijo, entre Dios y Cristo, es que el Padre creó al Hijo y no el Hijo creó al Padre. Fuera de esa pequeña diferencia, todo es lo mismo en el cielo, es el mismo amor. La fuente del amor y su extensión son el mismo amor. Ahora, como este hijo tuvo esta diminuta y alocada idea de separación, la idea de existir como alguien separado, como alguien especial, fue tal su deseo que imaginó como si realmente hubiese ocurrido. No ocurrió nunca, pero este mundo es el resultado de haberse tomado en serio esa idea. El mundo de tiempo-espacio, el mundo de la multiplicidad. Y en el curso cuando hablamos del mundo no hablamos solo del planeta Tierra, sino de todo el cosmos, todo el universo de tiempo-espacio, incluidas todas las dimensiones que se puedan ver. El asunto es que antes de toda la fabricación del universo de tiempo-espacio, el Hijo se había tomado en serio la idea de separación, pero Dios, se nos dice, le dio una respuesta a su Hijo, el Espíritu Santo, o el principio de expiación. En el curso de expiación se escribe con E mayúscula y no es la misma expiación que se enseña en el catolicismo, sino que es una expiación sin sacrificio. Es una expiación donde solo se nos dice, amado Hijo, no pecaste, no te separaste, no ocurrió nada. El asunto es que el Hijo creyó que cometió pecado contra su Padre, creyó que realmente se separó y vio esa idea de separación como algo serio y como algo pecaminoso. Ahora, el que el Hijo dormido viera esa idea de separación como algo pecaminoso no es algo al azar, es parte de una estrategia para conservar el mismo deseo de especialismo. Porque en el momento en que se reconoce la idea de separación como un simple error, queda deshecho. Lo que hace que se mantenga el error en nuestra mente es considerarlo como algo pecaminoso, algo sucio, algo inmirable, algo a lo que nos da tanto miedo enfrentar que lo dejamos oculto, disociado, reprimido, negado en el fondo de la mente, esta idea de culpa y pecaminosidad. Lo que hacemos luego de reprimir, disociar o negar esta idea de pecado y de culpa es proyectarla. Estas son las defensas psicológicas, desde el comienzo fue así. Negamos la idea de culpa, la idea de pecado y la proyectamos. En el primero en que la proyectamos fue en Dios, el Padre. Y quisimos hacer de Él una figura temible, un Dios castigador. Nos dijimos a nosotros mismos, como el Hijo dormido, Dios se siente traicionado, se siente enfadado porque pecamos contra Él, porque nos fuimos del cielo. El asunto es que nunca pasó nada, pero lo tomamos en serio, creímos que sí, e incluso creímos que Dios se lo tomó en serio. Esta es la arrogancia del Hijo dormido. Esto se describe muy bien en las leyes del caos. La sección segunda del 23, ahí se nos explica toda esta secuencia de la división donde el Hijo se tomó en serio su propia idea y luego incluso dentro de su autoengaño cree que el Padre
se creyó también esta idea de separación y que el padre está enfadado, sediento de venganza, persiguiendo a su hijo. Nuevamente, nunca ocurrió nada y esto lo vamos a ir repitiendo todo el tiempo. No hubo separación, no hubo pecado, no hubo culpa, no hubo un Dios castigador, solo hay un Dios de perfecto amor, infinito amor. Pero ya tomándonos en serio toda esta idea y creyendo en la culpa y luego proyectándola en Dios y creyendo en el castigo, viene la idea de fragmentación. La mente del hijo dormido cree que se fragmenta en muchas partes, en billones o trillones de partes, que son todas las mentes fragmentadas. Que nuevamente todo esto es una ilusión, la mente realmente no se puede fragmentar, pero cree que sí. Y para el creyente todas sus creencias son la verdad. Entonces al creer en algo y desearlo, lo haces real para ti, incluso si no es real para Dios. Crees que es real y lo experimentas como si lo fuese. Luego viene la fabricación de todo el mundo de tiempo-espacio, el mundo de la multiplicidad, el universo. Fabricamos este universo de tiempo-espacio con dos propósitos, ambos del ego y que finalmente son uno solo, pero el curso los describe como dos propósitos. Uno es para hallar dolor y victimizarse y el otro es para hallar placer e intentar llenar un vacío. Al creernos separados de Dios, separados de la fuente, creemos que nos falta el amor de Dios, creemos estar vacíos de su amor, carentes. Este es el principio de la escasez que se nos habla en los primeros capítulos. Y al sentirnos vacíos y carentes, intentamos llenar ese vacío con algo. Ya nos fabricamos todo un mundo de ídolos. Entonces intentamos llenar este vacío con cosas. Primero con un cuerpo, o con otro cuerpo, el que llamamos pareja, u otros cuerpos que llamamos familia, o compañeros, amigos, etc. Y un montón de cosas, cosas y cosas. Y todas las cosas están hechas de polvo. Y finalmente todas las cosas están hechas de la nada, porque son solo una ilusión. Pero nos inventamos todo esto para intentar llenar un supuesto vacío. Ken Wapnick, gran maestro del curso, decía: el mundo es una solución no funcional para un problema inexistente. En algunas traducciones dicen una solución no adaptativa para un problema inexistente. Quiere decir que nos inventamos el mundo para llenar un vacío que no existe y no lo llena. Nada en este mundo nos llena. Seguimos creyendo que hay un vacío, pero ni siquiera hay un vacío. Ya estamos llenos y plenos del amor de Dios, pero no lo recordamos. No solo no lo recordamos, no queremos recordarlo. Tenemos miedo a recordarlo, tenemos resistencia. Ahora, el otro propósito que en un comienzo nosotros le dimos al mundo era proyectar la culpa. Como creemos ser culpables, creemos que traicionamos a Dios e incluso se nos dice que creemos haberlo asesinado y que luego de alguna forma revive con sed de venganza. Nos inventamos todo el mundo para ver culpa allá afuera. Ahora, como todos secretamente creemos traer la culpa en nuestro interior, creemos que estamos llenos de culpa, llenos de pecaminosidad, pero la disociamos, la enterramos ahí en el fondo del inconsciente, todo el tiempo estamos enfadados. Y como ya todos están secretamente enfadados, o a veces no tan secretamente, todos nos atacamos el uno al otro. Y luego tenemos la excusa de decir: el otro me atacó primero, entonces ahora está justificado que yo devuelva el ataque. Entonces siempre que nos enfadamos, no creemos que es solo un ataque, creemos que es un contraataque. Solo estamos devolviéndole la mano a quien fue abusador con nosotros, a quien fue injusto con nosotros. Esta es nuestra creencia, todo esto es desde el sistema de pensamiento del ego. Entonces todos en algún nivel, consciente o inconscientemente, desde el ego, tenemos la excusa de enfadarnos y decir: yo soy la víctima, he sido tan bueno y el mundo ha sido tan malo conmigo. Por ejemplo, cuando tenemos una pareja y nos enfadamos y luego le contamos la historia a otra persona y nosotros quedamos como el bueno, pero la otra persona cuenta su historia y ella queda como la buena. Siempre hacemos lo mismo. Me enfado con mi mamá y le cuento a mi hermano: mi mamá fue tal y tal conmigo. Y después mi mamá le cuenta a mi hermano, le dice: sabes que tu hermano fue muy grosero conmigo. Entonces todos tenemos el papel de yo fui la víctima. Y esto ocurrió desde un comienzo, porque como todos creemos ser culpables y ahora proyectamos la culpa en los demás, todo el tiempo estamos contraatacando según nosotros, pero los demás lo ven como un ataque, justificados de su contraataque. Tiene que llegar a un punto donde cuestionemos esto: ¿cómo yo siempre voy a tener la razón? Siempre voy a ser la víctima. ¿Cómo yo siempre voy a ser el bueno en mi historia? Luego nos damos cuenta que bajo todo ese enfado
ese deseo de contraatacar, hay escondida una culpa, que no es real, pero creímos que sí. Entonces todo el tiempo nos sentimos enfadados y victimizados. Y cuando empezamos a estudiar un curso de milagros y empezamos a profundizar, nos damos cuenta que en realidad todo el tiempo nos sentimos culpables. Todo el tiempo nos sentimos culpables. Antes nos sentíamos enfadados. Y antes aún ni siquiera sabíamos que estábamos enfadados. Lo veíamos como normal el juzgar todo el tiempo. Creíamos que éramos felices, pero nos dimos cuenta que estábamos llenos de odio. Y luego nos dimos cuenta que estábamos llenos de culpa. Al ver todo esto nos damos cuenta cómo funciona el sistema de pensamiento del ego, de separación, de todo el tiempo creer que estoy separado de mis hermanos, que ellos son los malos, que está justificado que yo les ataque, pero más profundamente sigo sintiéndome culpable. Y al mismo tiempo, en paralelo, todo el tiempo buscamos ídolos con los que llenar un supuesto vacío, pero no se llena. No se llena con absolutamente nada del mundo de las ilusiones. Lo único que va a llenar ese vacío es recordar que no existe ese vacío. En la sección sexta del capítulo 1, Jesús nos dice, la única carencia que tienes que sanar o corregir es tu creencia de estar separado de Dios, del amor, de la fuente. Ahora, Jesús en un curso de milagros da un especial énfasis en que la única manera de recordar ese amor es a través de perdonar al prójimo, de unirnos en paz con nuestros hermanos, porque como es en nuestros hermanos donde hemos proyectado la idea de culpa y separación, es con ellos donde nos vamos a sanar. Tal como le ve a mi hermano, me veré a mí. Ahora, yo creo que todos antes de conocer un curso de milagros habíamos escuchado esta frase, o más o menos teníamos una noción de lo que juzgo en el otro, lo juzgo en mí, ya sea por psicología, por nueva era o por algún camino, más o menos lo teníamos entendido. Pero un curso de milagros, Jesús en el curso nos da una base muy firme para entender por qué funciona así mi mente, por qué todo el tiempo estoy juzgando a los demás y por qué todo el tiempo estoy proyectando a los demás. Porque he creído que me separé de Dios, que soy pecador y culpable, me he tomado muy en serio esa idea y creo que la única escapatoria, y de hecho Jesús nos dice, el plan de la salvación del ego es culpa a tu hermano, así tú te salvas. Proyecta la culpa, juzga, condena a alguien, acúsalo. Yo creo que todos los que tenemos hermanos sabemos muy bien esta historia. Míralo, mami, él empezó. Y mi hermano tiene la misma excusa, no, míralo a él empezó. Y todos tenemos esa sensación, esa experiencia. Incluso creemos que es verdad que la otra persona comenzó. Alguien más me hirió. Yo ahora estoy enfadado y le ataco, pero es simplemente por devolverle lo que él me hizo. Esta es la creencia que tenemos. El asunto es que, y Jesús nos dice, el verdadero perdón es reconocer que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. No ha pasado nada. Nunca fue real. Exactamente. Sí. Ahora, si uno lo toma desde la experiencia, uno dice, pero yo tengo pruebas y testigos de que mi hermano me hizo algo, de que me trató injustamente, de que me ha humillado, que me dijo un chiste muy pesado e hiriente, etc. Todos tenemos pruebas y testigos de que tenemos la razón. Pero Jesús nos pide cuestionar todos los valores abrigados y todas nuestras creencias. Nos pide dar un paso atrás desde la posición firme que teníamos. La sección séptima del 29 nos dice, ¿preferirías tener la razón a ser feliz? Este es el punto, comenzar a cuestionar. Ahora, para cuestionar toda esta experiencia, y Ken Wapnick decía, no confíes en tus sentimientos. Fíjense, hay muchos caminos que dice, confía en tu corazón, sigue tus sentimientos, y llega Ken Wapnick y nos dice, no confíes. Porque todo lo que estás sintiendo es o tu especialismo o tu dolor, el resentimiento. Muchas veces uno dice, tomé esta decisión inspirada, y todo el tiempo en realidad es especialismo, o la mayor parte del tiempo. Eso no quiere decir que uno no pueda hacer cosas inspirados. Claro, cuando tú perdonas, estás en la mente correcta, estás inspirado. Pero la mayor parte del tiempo estamos autoengañados, lo cual no es nada peligroso ni es un pecado, pero siempre es conveniente sospechar de uno mismo sanamente y dar un paso atrás y reconocer, bueno, tal vez no es como yo creía, tal vez no soy tan espiritual como creía, tal vez no soy tan alegre y pacífico como creía, tal vez aún hay mucho dolor no sanado ahí en mi interior, tal vez hay mucho deseo de ser especial aún.
Y el deseo de ser especial se disfraza con mucho placer, incluso aparenta ser felicidad a veces, aparenta ser una plenitud, una llenura, pero es un sucedáneo de plenitud porque no llena realmente. A mí muchas veces me preguntan, ¿tú eres feliz dando clases de un curso de milagros y dando talleres? Y yo les digo, no, ¿cómo algo temporal podría darme felicidad? Lo que me da realmente paz y felicidad es abandonar el odio contra mis hermanos, o abandonar mi idolatría. Eso, y solo eso es lo que podría darnos genuina felicidad. Porque si yo tomo algo del mundo y lo espiritualizo, estoy haciendo un ídolo de ello. Y puedo quedar pegado años o décadas con eso, creyendo que ya estoy casi iluminado cuando todavía me estoy aferrando con todas mis garras a cosas temporales, a ídolos. El punto es siempre dar un paso atrás y cuestionarme todo. ¿Realmente estoy en la mente correcta o todavía estoy espiritualizando cosas del mundo? Y este es un punto temible. Nos da mucho miedo y resistencia porque uno dice, no, si yo voy muy bien, yo no hago ídolos de mi profesión o de mi labor, etc. Y Jesús nos dice, a ver, pero cuestiónatelo, no pasa nada. No hay pecado en esto, no hay peligro en esto. Solo da un paso atrás, o sea, rebobínate un poquitito y échate otro vistazo ahí. Esto es solo ganancia, solo ganancia. En la dinámica del ego, en la quinta del capítulo 11, Jesús nos dice, lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. No tengas miedo de mirar ahí dentro. No tengas miedo de sospechar. Cada vez que estabas creyendo ser inspirado, tal vez era solo tu deseo de ser especial o tu resentimiento a veces. Uno dice, no, yo tengo la inspiración de alejarme de esta persona. Y puede ser que simplemente todavía guardo mucho dolor. Si no, no tendría una inversión mental en tomar distancia. Claro, el perdón no me prohíbe tomar distancia física, pero me dice, ¿cuál es tu motivación? Me hace cuestionarme. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la sensación interior que tienes al tomar las decisiones aquí? Porque tomar decisiones en el mundo no es peligroso, no es nada, es neutro. El asunto es si realmente estoy en la paz de Dios o estoy autoengañado. Volviendo a toda la metafísica del curso, al querer estar separados, nos inventamos todo un mundo de ídolos, de amor especial y de odio especial. Porque como hicimos real en nuestro interior la idea de vacío, soledad, carencia y al mismo tiempo la idea de culpa, hacemos un mundo de ídolos de amor especial con los que llenar ese vacío y soledad, y de odio especial, figuras temibles en donde proyectar nuestra culpa. Nuevamente, la culpa y la soledad no existen, pero debemos entender muy bien cómo funciona nuestra mente para llegar a la experiencia de que no existe. Porque uno teóricamente sabe, siendo estudiante del curso, claro, no hubo separación, no hubo pecado, no hubo culpa, no va a haber castigo, no pasó nada. El punto es situarme aquí y reconocer mi experiencia, mis emociones, que me mienten, porque las he elegido desde el ego, la mayoría, me dicen que sí estoy separado, que sí soy pecador, que sí soy culpable. El punto es tomar contacto con eso, con esa experiencia, con esa creencia, que es mi propia elección, es mi elección voluntaria. No es que el ego me hizo sentir dolor. El ego es un sistema de pensamiento fabricado por nosotros y elegido por nosotros. En última instancia, ni siquiera existe el ego, es una ilusión, pero es la ilusión de separación que aún deseamos. Hasta que no nos iluminemos, todavía hay un deseo por esta idea de especialismo, de separación. El punto es ser honesto. Un curso de milagros es un camino de honestidad. Pasa un tiempo donde entrenas tu mente para entender toda la base teórica, esto que estamos intentando explicar aquí, pero luego llega todo un nuevo proceso donde tienes que aplicar, tomar contacto con la experiencia, darte cuenta, yo pensé que ya casi ni hacía ídolos del mundo y que ya ni me interesaba, y ahora me estoy dando cuenta que todo el día estoy teniendo deseos de obtener, apego, dependencia, incluso con cosas pequeñitas, con mi pareja, con la comida, con respirar aire, oxígeno. Todo el tiempo tenemos deseos. Ken Wapnick decía, tú crees que si dejas de respirar, dejas de vivir. Y es cierto, esa es nuestra creencia. Por supuesto, si me identifico con un cuerpo, si dejo de respirar, dejo de vivir como cuerpo. Pero Ken Wapnick decía, pero tú no eres un cuerpo. Eres la mente que está soñando. Más profundamente en la realidad eres un espíritu eterno. El asunto es que sí, lo sabes por teoría, pero tienes que tomar contacto con tu experiencia aquí y ser muy honesto.
Porque si yo me digo, no, yo ya no hago ídolo del oxígeno, del aire o del mundo, estoy negando, estoy en un estado de negación. La idea no es justificar esta idolatría y esta dependencia, pero sí mirarla tranquilamente y darme cuenta, sí, todavía creo ser dependiente de cosas del mundo. Todavía creo que mi paz o mi tranquilidad dependen de que yo respire, de que yo coma, de que tenga un techo, de que tenga abrigo, de que tenga pareja o familia o un perrito o algo. Todavía creo que mi tranquilidad, mi plenitud depende de algo aquí en este mundo. Ahora, cuando explicamos esto, es muy importante o muy útil considerar que no se nos pide renunciar a tener, por ejemplo, un trabajo, o respirar, o comer, o tener una familia o una casa. No se nos pide renunciar físicamente a las cosas, sino que se nos ofrece otra manera de mirarlas, una en la que ya no hago un ídolo mental de ello. Es simplemente abandonar mi inversión mental, mi dependencia mental. Todo va en la mente. Un curso de milagros no es un camino de ascetismo. El ascetismo propone que tienes que renunciar a los placeres mundanos creyendo que el problema está en el mundo. Podríamos decir que también el curso propone renunciar al placer mundano, pero en tu mente, no en el nivel de las formas. Ahora, el curso solo te propone renunciar a la idolatría para reemplazarlo por la paz de Dios. Y luego de eso, por un tiempo sigues una vida común y corriente, haciendo lo que te toque hacer, pero ya no haces tu felicidad o tu paz dependiente de aquello de lo que haces. Este es el punto, es ser muy honesto y darme cuenta, sí, todavía tengo muchos ídolos de odio especial y de amor especial, y todavía estoy lleno de resentimiento y de dolor, y todavía estoy con una sensación profunda de vacío y carencia y la quiero llenar con muchas cosas en este mundo. Y no pasa nada grave, es solo un pequeñito error en mi mente. Esto es lo que propone Jesús en un curso de milagros, mirar en profundidad el error y reconocer que es solo eso, un error, no un pecado. Yo creí que era un pecado, hice de ello algo tremendo, algo grave, algo horroroso, algo inmirable, escondido en mi mente. Y viene Jesús, dulcemente me toma la mano y me dice, conmigo vas a ver esto. No te voy a obligar, solo cuando tú quieras, pero cuando lo decidas, lo puedes ver conmigo y darte cuenta, esto es solo un error, un pequeñito error. Yo siempre pongo el ejemplo que es como tener una papelera, arrugar un papel y lanzarlo, y rebotó en la orilla y cayó al suelo. Es solo un error, cayó al suelo. Todo lo que tenemos que hacer es tomar el papel, recogerlo y echarlo de nuevo adentro. Y se acabó todo el problema. Eso pasa cuando tenemos odio, resentimiento, especialismo, deseo de obtener, deseo de asesinato incluso. Todo error es el mismo error, no importa cómo se manifieste, es simplemente que elegimos al ego. Y el ego es solo un error. El ego ni siquiera existe, es una ilusión. Entonces, ¿por qué atormentarme con más culpa aún por haber elegido al ego, independiente de cómo se manifieste, si es solo un error y no ha tenido efectos en la realidad? Literalmente no ha pasado nada. En el capítulo 3, casi al final, Jesús nos dice, desde entonces muchas cosas se han visto, pero en realidad nunca ocurrió nada. No solo en este mundo visible y perceptual no ha ocurrido nada real, porque es toda una obra de teatro, un sueño, una película. En el contenido de mi mente, en la base del sueño, en el sistema de pensamiento, en el programa que dio origen a toda la ilusión visual, tampoco ha ocurrido nada real. Puede ser que mi mente, desde la mente errada, esté llena de odio, deseos de asesinato o una baja autoestima tan profunda con instintos de suicidio, incluso. Puede ser que esté lleno de dolor y de amargura, lleno del deseo de ser especial y de la idolatría, pero todo eso sigue siendo un solo error. La creencia de que me separé de Dios, la creencia de que estoy vacío, solo, carente, y la creencia de que soy culpable. Un solo error, una idea errada, una percepción errada, una idea acerca de algo imposible, una idea acerca de algo que nunca ocurrió. Por eso Jesús en el curso muy a menudo refuerza el hecho de que ya estamos a salvo. Cuando Jesús habla de la salvación, no habla de que se nos rescate de un peligro inminente, se nos dice que se nos despierta al estado de ser salvos ya, eternamente.
Jesús nos dice, no tienes que prepararte para el instante santo, sino reconocer que ya estás listo para ello y solo tienes que aceptar. El instante santo es el instante donde estoy en la mente correcta y reconozco con claridad, estoy a salvo, esto es solo un sueño. No hay pecado ni culpa, no hay una soledad real ni un vacío real. Hay simplemente un infinito amor. Y lo podemos reconocer cuando nos unimos en perdón con nuestros hermanos. Cuando dejo de hacer del cuerpo de mi hermano o mi hermana un ídolo y veo más allá de su cuerpo hasta el ser. El curso llama a este concepto la faz de Cristo. Ver el rostro de Cristo es una metáfora, por supuesto. No es que vayamos a ver un rostro real, sino que reconocemos la inocencia, reconocemos la impecabilidad en el sentido literal de la palabra, sin pecados. Reconocemos la santidad de nuestros hermanos. Esta es la práctica del perdón, pero esta práctica de perdón va a ser bastante inconsistente si uno no entiende toda la base. Por eso es que un curso de milagros, a mi gusto, es el camino más recto, más directo, sin concesiones, porque va al grano, al punto de ver la creencia en la separación y en la culpa inconsciente. Algo que yo creo ningún otro camino lo hace de una forma tan excelsa como este curso. Este es el punto de un curso de milagros, examinar con la suficiente honestidad el error, entendiendo de qué se trata y dónde se encuentra. Porque si no examinamos con la suficiente honestidad, vamos a seguir creyendo que el problema se encuentra afuera. Y vamos a seguir buscando soluciones donde no las hay, intentando llenar un vacío que ni siquiera existe, intentando proyectar una culpa que ni siquiera existe, defendiéndonos de peligros que no existen, buscando problemas que no existen y soluciones que no existen. ¿Puedo comentar algo? Ajá. De lo que estabas hablando, dice, la culpa es el único enemigo que tiene el ser humano del planeta Tierra. Es la culpa. Si te quitas la culpa, todos los problemas desaparecen. Y algo bien interesante que dice muy fuerte, solo los ignorantes sufren. Solo los que creen que el mundo es real, solo los que creen que los cuerpos son reales, solo los que creen que la materia es real, y solo los que creen que el Padre hizo la materia. Ahí dice, Dios es incapaz de crear materia como el ego es incapaz de crear eternidad. Muy fuerte esa frase. Digo para los creyentes. Y realmente cuando ya te quitas esa ignorancia, difícilmente vas a sufrir, aunque pierdas pareja, millones de pesos, casas, ya es muy difícil, ¿no? Y también ahí te habla que tenemos derecho a la experiencia. Tú hablaste de la renuncia, lo compartió con Memo cuando empezamos con su milagro, que es necesario la renuncia. Incluso en el manual del maestro marca como una etapa la renuncia. Y pero una vez que renuncias, viene un proceso ya de restauración, y ya cuando tomas ese proceso de restauración, vas a ver un mundo perdonado cuando ejerciste el perdón. Y eso le llamamos nosotros el parque de diversiones, viviendo con Alicia en el País de las Maravillas. Y vas a ver un mundo fenomenal, porque ya perdonaste, pero ese mundo se va a ir diluyendo poco a poco. Entonces el ser humano, la mente humana, sí va a pasar por ese proceso. No, después de una renuncia viene un perdón, viene un mundo perdonado, viene vivir en ese parque de diversiones, y luego ya se difumina y se va. Pero realmente sí, no hay que hacerle caso a la materia, porque es más, ni Dios ni siquiera conoce la materia. Eso es lo que quería comentar. Gracias, exactamente. Dios no conoce el mundo y eso es algo a lo que le ponemos mucha resistencia en ocasiones. Y ese es el llamado a despertar. Exactamente. A despertar de este sueño, a despertar de creernos que somos personas, seres humanos aquí separados, y esa es la mente dormida. La mente dormida cree en sus 5 sentidos. Exacto. Creen que en lo que está percibiendo. Y a eso es a lo que se nos está llamando a todos aquí. Como dice, todos son llamados, pocos los que eligen contestar ese llamado. Pero pocos los que eligen, porque todavía estamos embobados en este mundo. Todavía queremos nuestros juguetes, todavía queremos nuestros ídolos, todavía queremos ese deseo de ser especiales.
Reforzando el comentario de Jorge, que es muy interesante, solo el ignorante sufre. Yo cuando escuchaba eso, a mí como que me partió el corazón y las tripas, ¿no? Pero después empiezas a entender y dices, bueno, a ver, ¿cuántas veces he ido yo al templo a pedirle a Dios que me dé dinero para salir de mis apuros? Pues Dios ni conoce el dinero. ¿Cómo le estoy pidiendo dinero a Dios que Él no inventó el dinero? Dios no necesita dinero para su eternidad. ¿Cómo le estoy pidiendo yo dinero para salir de mis apuros? O sea, con ese ejemplo tan chiquito, creo que entiendo un poquito la reflexión de Arturo. Exactamente. Claro, porque todavía queremos estar embobados aquí, autoengañándonos. Es que Dios Nosotros no me ayuda, mismos, es que Dios no me exacto. vuelve a ver, Dios ya me abandonó. Yo estoy pidiendo cosas que Dios ni siquiera sabe que existen, ¿verdad? Dinero. Recordé una lectura que viene muy al tema con esto, que es la introducción del capítulo 13 del mundo inocente. Dice: si no te sintieras culpable, no podrías atacar, pues la condenación es la raíz del ataque. La condenación es el juicio que una mente hace contra otra de que es indigna de amor y merecedora de castigo. Y en esto radica la división, pues la mente que juzga se percibe a sí misma como separada de la mente a la que juzga, creyendo que al castigar a otra mente puede liberarse del castigo. Todo esto no es más que un intento ilusorio de la mente de negarse a sí misma y de eludir la sanción que dicha negación conlleva. No es un intento de renunciar a la negación, sino de aferrarse a ella, pues la culpa es lo que ha hecho que el Padre esté velado para ti y lo que te ha llevado a la demencia. La aceptación de la culpa en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación, de la misma manera en que la aceptación de la expiación será su final. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpabilidad ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es, pues este mundo es el símbolo del castigo, y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y mediante el dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo, abandonan y son abandonados. Y parecen perder aquello que aman, la cual es quizá la más descabellada de todas sus creencias. Sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha dejado de creer que Dios es cruel. Si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel. Claro, le atribuimos a Dios todas las cosas. Creemos que Dios nos va a cumplir nuestros caprichos en el mundo y creemos que Él se lleva también nuestros caprichos. Muy conocida esta frase: Dios se lo llevó. Sí. Él decidió llevarse. Claro. O vemos algo que juzgamos como muy malo y decimos, bueno, es la voluntad de Dios. Y seguimos creyendo que es algo malo. Oye, la enfermedad es una prueba de Dios. Ajá, claro. Creemos que son pruebas que nos impone Dios. Fíjate, algo que nos sirve a todos es precisamente tener los pies bien firmes en relación al planeta Tierra. Ojo, haga lo que hagas, siempre vas a tener problemas. Entonces Dios no puede crear un mundo donde siempre hay problemas. Tú tienes que estar bien firme. Haga lo que hagas, siempre vas a acabar decepcionado. Entonces, ¿para qué te emocionas con las cosas si al final las vas a perder y vas a estar decepcionado? Y haga lo que hagas, lo que tú hagas, nunca vas a ser feliz, porque el mundo está diseñado, el mundo terrenal, precisamente para que no seas feliz. Si tienes los pies bien firmes en esas tres premisas, le llamo, tomas esto como un parque de diversiones y te diviertes, y pierdes lo que pierdes y no pasa nada. Pero esa última premisa está fuerte. No vas a ser feliz porque está diseñado por el ego precisamente para que no alcances la felicidad. Aunque busques parejas, aunque busques negocios, aunque busques propiedades, no vas a ser feliz. Entonces, tú diviértete, nada más.
Exacto, sí, es ¿verdad? exacto. Si yo me tomo en serio el mundo y creo que hay algo valioso, estoy garantizando mi sufrimiento. Sí, exacto. Una vez que abandono todo ídolo, junto con ello abandono el sufrimiento. Ya lo dijo el Buda, que decía, el deseo es la fuente del sufrimiento. Una vez que abandonas todo deseo, abandonas todo sufrimiento. Ahora, abandonar el deseo es abandonar la inversión mental. Nuevamente, no es un camino de ascetismo, donde me privo de comer o de hacer algo en el mundo, sino que simplemente reconozco que al haber creído que me iba a dar felicidad, era precisamente lo que me causaba infelicidad. Es simplemente soltar una creencia en la mente. ¿Qué le recomendarías a un estudiante nuevo para que no se vaya al extremo? Porque cuando empiezas milagros te vas al extremo, renunciamos y nos hacemos ascetistas, ¿no? Yo dejé casi un año de trabajar porque me fui al extremo, ¿no? Descubrí un mundo que no me gustó y dije, no, ya no participo en el mundo. Y me aventé casi los 7 meses sin trabajar, sin hacer absolutamente nada más que leer el libro. Pero me di cuenta que no era lo correcto, porque se había una renuncia física, incluso trabajo, pero aquí la renuncia tiene que ser mental. Y entonces la pregunta es, ¿qué recomiendas al estudiante nuevo? Porque si está inmerso en los problemas del mundo, pues obviamente va a estar pensando en el mundo. ¿Tú qué le recomiendas? Que sí se dé el tiempo de renunciar con valentía, con valor a todas las cosas mundanas para que vea que no tiene valor y sustento, o que no deje de renunciar a su trabajo, a la vida. ¿Cuál sería la recomendación? Digo, para no irnos a los extremos, Claro, para el estudiante nuevo. La recomendación es perdonar solamente. Pero en ese sentido, ¿cómo vas a perdonar en el proceso? Mira, yo lo descubrí de mucho tiempo. Yo le doy 6 horas a Dios y 6 horas al ego. Yo ya me chuto una meditación de 2 horas, empecé con 15 minutos. 2 horas voy a Alcohólicos Anónimos a ayudar, 2 horas de meditación y 2 de estudio. Yo ya le quito 6 horas al ego y en esas 6 horas no pienso en el mundo. Y obviamente pues soy un ser humano, tengo que trabajar, pero ya trabajo mucho menos que antes. Entonces le doy un equilibrio, porque una mente demente, como dice Jesús, es muy difícil que le digas, no pienses en el mundo, no le des valor al mundo si estás ahí luchando en el mundo, ¿sí me explico? Es una situación que me funcionó, dar ese equilibrio. 6 horas al día para Dios y 6 horas para el ego. Mientras, no sé bueno, qué al menos el curso nos propone un solo camino. Okay. Claro, que es solo observar la mente y darnos cuenta de que no hay paz y renunciar a la falta de paz. Y luego alguien se puede ver inspirado genuinamente a renunciar a su trabajo para siempre, o incluso alguien se puede ver inspirado a trabajar el doble, porque quizás eso sea útil para extender el mensaje, quién sabe. Al final no es importante la cantidad de horas que uno pasa haciendo cosas, porque uno tiene la noción de que hay cosas más espirituales que otras, o actitudes en el nivel del cuerpo menos espirituales que otras. Pero ningún comportamiento es espiritual. Este comportamiento que yo estoy teniendo ahorita mismo de hablar sobre un curso de milagros no es espiritual. Lo que podríamos llamar espiritual es perdonar en la mente. Y yo fácilmente podría estar aquí sentado y estar en mi mente lleno de ansiedad y de culpa. Entonces, el punto es el tiempo que hago con mi mente y no con mi conducta. Porque alguien incluso podría dedicar 24/7 a hablar sobre un curso de milagros y hablar por todas partes del curso y dar directos y leer el texto y reuniones, etc. Y estar todo el tiempo lleno de ansiedad y preocupación creyendo que al hacer eso va a ser feliz. E incluso alguien podría no hablar absolutamente nada de un curso de milagros y dedicarse a amasar pan o ser juez en una corte y perdonar todo lo que vaya aconteciendo. Claro, entonces al final, claro, no es importante lo que uno haga con el cuerpo, sino lo que uno hace con la mente. Aunque sí es importante, por ejemplo, si 2 horas medito, pues no voy a estar pensando en el mundo, si dejo mi cuerpo aquí inerte. No necesariamente. Sale mi pensamiento, sí, en ese sentido sí sale. El pensamiento se va al espíritu, al mundo de Dios. Mira, te tengo y en 2 horas no pienso nada. Una cita que quizás traiga claridad a esto. Sí. Que es la sección 7ª del 18, que es no tengo que hacer nada. Creo que muchos conocen el título de esta sección. Y dice: es imposible aceptar el instante santo sin reservas, a no ser que estés dispuesto, aunque solo sea por un instante, a no ver el pasado ni el futuro.
y no te puedes preparar para él sin ubicarlo en el futuro. Si intentas prepararte para él, ya lo pusiste en el futuro. La liberación se te concede en el instante en que la desees. Son muchos los que se han pasado toda una vida preparándose y ciertamente han tenido sus momentos de éxito. Este curso no pretende enseñar más de lo que ellos aprendieron en el tiempo, pero sí propone ahorrar tiempo. Tal vez estés tratando de seguir un camino muy largo hacia el objetivo que has aceptado. Es extremadamente difícil alcanzar la expiación luchando contra la idea de pecado. Son muchos los esfuerzos que se llevan a cabo tratando de hacer santo aquello que se odia y aborrece. No es necesario tampoco que dediques toda tu vida a la contemplación, ni que te pases largos periodos de tiempo meditando con el objetivo de romper tu atadura al cuerpo. Todos esos intentos tendrán éxito a la larga, debido a su propósito, pero los medios son tediosos y requieren mucho tiempo, pues todos ven la liberación de la condición actual de insuficiencia y falta de valor en el futuro. Tu camino será diferente, no en cuanto a su propósito, sino en cuanto a los medios. La relación santa es un medio de ahorrar tiempo. Y la relación santa es la relación perdonada. Ahora, esto no quiere decir que no sea útil practicar la meditación, y de hecho en el libro de ejercicios hay muchas lecciones que son bastante meditativas, incluso unas que te dicen que guardes silencio por media hora en la mañana y en la noche. Esto puede ser útil, pero aquí Jesús también nos dice, puedes estar, y también en el manual nos dice, alguien puede estar largas horas en silencio y no lograr nada. Y en cambio también puedes unirte un solo instante al Espíritu Santo y lograrlo todo. Así que el asunto no es la cantidad de horas que uno haga algo con el cuerpo, sino el propósito de la mente. ¿Puedes el desarrollo de la confianza? Porque este es un camino, que es el desarrollo de la confianza, y es empezar a confiar en el Espíritu Santo con la pregunta que hiciste. Esa es la quinta etapa del maestro, ya cuando desarrollas la confianza previo a la etapa de los resultados, de tener paz y resultados. Pues está buena esa. Y con la pregunta que hiciste, dice, en primer lugar, tiene que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de deshacimiento. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. Claro, porque para nosotros el mundo, nuestras relaciones especiales, nuestros trabajos, nuestro dinero, es lo que creíamos que era todo el valor, lo que nos sustentaba, lo que nos daba seguridad, paz. Durante ese periodo parece como si nos estuvieran quitando las cosas, y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. Eso es lo que estamos entrando en esa confianza, en ese desarrollo de esa confianza, de que lo que pensábamos que tenía valor no tiene ningún valor, que lo que realmente tiene valor es nuestro ser, es nuestra fuente. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo empecé a profundizar en la práctica del perdón en mi mente, pareciera como que si en la forma se estuviesen cayendo cosas. Por ejemplo, yo estaba jugando, en ese tiempo era madre de familia, cabeza de hogar, mantenía a mi hijo, mantenía a mi mamá, yo era la que trabajaba, y solamente se empezó a cambiar la forma, pero mi enfoque ya no estaba ahí. Mi enfoque era que yo estaba practicando el perdón en mi mente. Por ejemplo, empecé a decirle a mi mamá, tienes que irte para otro lugar, a mi hijo, tienes que irte para otro lugar, pero la oportunidad que yo estaba teniendo ahí era mirar dónde yo todavía me sentía culpable y practicar el perdón ahí, porque ahora el mundo se usa solamente para sanar a la mente del Hijo de Dios. Entonces, dice, y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. ¿De qué otro modo se iba a poder percibir lo que no tiene valor? A no ser que el perceptor esté en una posición desde la que no puede sino ver las cosas de otra manera. Aún no ha llegado al punto en el que puede efectuar el cambio interno totalmente. Por eso, a veces, el plan requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas. Estos cambios son siempre beneficiosos, una vez que el Maestro de Dios ha aprendido esto para la segunda fase.
Sí, y lo que tienen de beneficiosos es que son provechosos para la práctica, Exacto. no que de por sí No. sea beneficioso que algo cambie. Es solo para la práctica de perdonar. Porque Y entonces es- hay... Creo que habías tú levantado Sí. primero. Sí. Quiero hacer un comentario. Ujú. Yo tengo que ya un año, gracias a Dios y gracias a todo que me ha aguantado, y he aprendido, creo yo, un pasito más adelante, no grandes brincos, ¿no? Pero en este año he visto muchísima gente que ha venido al grupo, dura 2 o 3 sesiones y ya no vuelve, ya no se presenta. ¿Por qué? Porque yo entendí aquí que creo que el mensaje más grande del curso de milagros es el perdón. Entonces, cuando tocamos el perdón, la gente ya no viene, ya no regresa. Porque como el nombre está muy fuerte, un curso de milagros, pienso que me van a hacer un milagro entrando por esta puerta, y el milagro como magia, ya me resolvieron todos mis problemas y yo no hice nada. No, pero cuando me dicen que yo soy el que tengo que trabajar con mi mente, con mi esfuerzo, entonces ya no me gustó. Yo estoy aquí porque yo tenía 17 años con un problema de rencor y resentimiento muy fuerte. Yo había buscado todas las maneras de perdonar, a través de la religión, a través de mil cosas, y a través de mis dientes para afuera, a través de todas mis fuerzas perdonar, y nunca lo conseguí porque la herida estaba ahí. Después de aquí, no de 2 o 3 días, sino como del mes 8 o 9, sentí que me cayó un rayo y me partió la cabeza y me partió en 2. El ego es para allá y el amor es para acá. Y fue cuando entendí la forma de perdonar. Pero después de 8 o 9 meses de trabajar diario. No era la primera que voy a entrar por la puerta y el curso de milagros me resolvió las broncas con mi pareja, con mis hijos, con mi trabajo, con mi vida, conmigo mismo. Mis heridas emocionales ya se resolvieron de un día para otro. Pues no, sí me pide primero trabajar para poder entender el perdón. Ahora, después de un año, entendí el perdón, pero sigo todavía con la intención de ahora. Me falta perdonar a alguien que yo nunca me había dado cuenta. Ya perdoné a todos, pero me falta uno. Ese soy yo. Ahora vengo a buscar la manera de cómo perdonarme a mí. Es que eso no lo había encontrado, pero el curso de milagros me está descubriendo que yo tengo muchas culpas. Ahora yo soy el que tengo que perdonarme a mí mismo. Un comentario. Muchas gracias por tu experiencia. Gracias. Ahorita que tomaste el manual para maestros, ¿es necesario saber en qué etapa estás en el desarrollo de la confianza o solamente tenemos que transitar el proceso? Porque a veces a mí me pasa que cuando leo el manual, cuando leo el desarrollo de la confianza, no sé en qué punto me encuentro. A veces me he encontrado, o creo haberme encontrado en un punto, pero me doy cuenta que estoy en el básico, en el primero, o a veces creo que está en el tercero. O sea, entonces no sé si es importante saber en qué etapa te encuentras o solamente se tiene que transitar. Lo único importante es perdonar, porque eso también puede ser una distracción en nuestra mente, es solo perdonar. Porque eso es lo que nos va a ayudar a liberar el sistema del pensamiento del ego en nuestra mente, a deshacer el ego, y eso es lo único que tenemos que hacer, deshacer el sistema del pensamiento del ego, que es el de la culpa, el del ataque, el de la muerte, el de la separación. Entonces es solo perdonar. Pero eso tú ya lo entiendes. Un alumno nuevo no lo entiende. Es que te dices que va a ser así rápido, ¿no? Porque colapsa el tiempo, el instante santo. Pero el que no ha vivido el curso, el que ni siquiera ha dado los primeros pasos, te dice el primer paso. Tienes que decidir ya entre Dios o el ego. Y ahí es el primer paso del manual del maestro. Viene una etapa de quebranto. Ya tú crees que vas muy bien, como dice Memo, ya dices, yo ya me siento herido, de repente viene un quebranto, un dolor, un golpe tremendo, que dices, bueno, será bueno seguir con milagros o sigo con la metafísica, otras cosas. Pero realmente sí vamos en un proceso, si no es tan fácil decirle a la gente, es un instante santo, te perdonas y listo. No, porque vienen etapas hasta llegar a la etapa de los resultados y la paz, que es ya el desarrollo de la confianza, ya hay en esa etapa, pero cuando iniciamos es un proceso, nuestra mente está totalmente loca, pero tú lo dijiste, el curso de milagros es el camino más rápido, más excelso, que te podía llevar con un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo, 80 sesiones o más. En un curso de milagros, si le pones acción, es muy práctico y muy rápido. Y cualquier terapeuta pues, es un sanador no sanado, y mucha gente pierde su tiempo en esos sanadores.
sanados. Y el Espíritu Santo es el único sanador que te puede dar. Tú no tienes que hacer nada, pero sí ponerte en disponibilidad. Por ejemplo, Sergio jamás ha faltado una reunión de curso de milagros. Jamás. Entonces, cuando llegó, pues traía sus dudas y todo. Y ahora tú lo ves y dices, vamos a terminar la lección 300, ¿qué Sergio? 336. Entonces sí se requiere esa fuerza de voluntad, esa constancia. Me decía alguien, oye, pero es que yo estaba maravillado con el milagro, si de repente se me desencantó. Y digo, bueno, te desencantó porque realmente el curso de milagros es una energía divina que te mantiene en alta vibración. Cuando no practicas, cuando no lees, cuando no estudias, entras emociones negativas y te bajan de esa vibración y ya no te llama la atención. Pero, por ejemplo, muchas felicidades a ustedes que están en continuo contacto con esa vibración, con esa luz, que es lo que nos mantiene en ese lugar. Gracias. Gracias. Sí, y siento también que es esa voluntad y ese deseo que nos lleva a la práctica constante, a seguir siendo persistentes. Y sí, como lo que estabas preguntando, siento que es eso, es solo practicar el perdón y practicar y practicar y practicar, y el practicar el perdón donde vamos experimentando los milagros, porque yo también a veces yo me leía, ¿en dónde estoy yo? Estoy en la segunda fase, en la tercera, pero podía ver que eso era una distracción para mí. ¿Para qué me sirve eso? Si lo único que me va a deshacer el ego es perdonar. Ahora, puede ser también útil para dar un paso atrás y darme cuenta, quizás yo pensé que ya iba por el final y ahora si soy honesto y observo mi experiencia, en realidad quizás estoy en los primeros escalones nomás. Claro. Y es una oportunidad para la humildad, no para la frustración o desmotivación. Al contrario, la humildad te debería dar motivación si es genuina humildad. De reconocer, tengo muchísimo que sanar aún, pero lo voy a hacer. Tengo la disposición de hacerlo. Es que en vez de, es como si fueras por una escalera muy larga, ilusoria, pero una escalera muy larga y avanzas algunas gradas, algunos escalones y de repente te detienes a darte cuenta cuánto me faltará, quedan muchos. Y en vez de detenerte a pensar cuántos te quedan, solo tienes que seguir subiendo, solo practicar en el presente el perdón. Pero claro, mirar toda esta secuencia de procesos del desarrollo de la confianza te puede dar humildad. El entender que pensé que ya iba muy avanzado y en realidad tal vez no tanto y no pasa nada. No es razón para condenarme, pero es una motivación para seguir adelante. Y también el barómetro siempre va a ser cómo me estoy sintiendo en este momento. Y ahí entonces voy a ver que tengo una oportunidad para practicar el perdón y voy a ver también la resistencia que tengo a querer practicar el perdón. Es que fíjate que justamente en el proceso de profundización me he topado lo he platicado a veces con Yuri, que siento como que el ego ahora está inflado, ¿no? O sea, creo que mientras más profundizamos, hay más resistencia, hay un ego más fuerte, más poderoso, que me engaño, o sea, que me dejo engañar por él, o sea, entonces ahorita en el proceso donde estoy, me siento muy guiado por él, o sea, ahí me siento, o sea, y me pasa eso que dices, o sea, volteo a ver hacia atrás y empieza el juicio, y empieza la condena, y tal vez no estoy reconociendo que es un paso, que soy un principiante, o sea. Sí, el tema es la resistencia, ¿cierto? Sí, llega un punto donde vas notando cada vez más la resistencia. Sí, que igual me decía, cuando le preguntaban, ¿y qué tengo que hacer cuando note mi resistencia? Él decía, nada. ¿Por qué hacer algo acerca de algo que no existe? Es una ilusión la resistencia. Eso no quiere decir que dejes de practicar el perdón, eso quiere decir que dejes de hacerlo real, dejas de hacerlo algo tormentoso y lo ves como un pequeñito, chiquitito error. Entonces, este es el punto, mirar todo el día tu resistencia y reconocer, sí, tengo resistencia y que no es grave. Cuando estamos haciendo las lecciones, hay en unas lecciones que Jesús dice, si tienes mucha resistencia, ¿como qué? No luches contra ti mismo. Exactamente, ajá. Es muy amoroso, siempre la respuesta es muy amorosa. Ahí que tienes ahorita ahí
el desarrollo de la confianza, la última etapa, porque ahí a Memo y a mí nos sirve para darte cuenta si estás ahí o estás en el proceso, y el proceso va a ser inestabilidad total, pero la última etapa se puede leer un fragmentito. ¿Dónde es dice? El punto 8. Ya, finalmente llega, Sí, ahí. ahí está. Finalmente llega un periodo de logros, entre comillas. Ahora es cuando se consolida su aprendizaje. Lo que antes se consideraba simples sombras, ahora son ganancias sustanciales, con las que puede contar en cualquier emergencia, entre comillas, así como también en los periodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad, el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Esta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre y despejado y no presenta ninguna dificultad. En realidad, ya está aquí. ¿Quién iba a querer ir a ninguna otra parte si ya goza de absoluta paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Qué podría ser más deseable? Gracias. Yo cito mucho a Ken Wapnick, porque para mi gusto fue el mejor maestro de un curso de milagros, no por un tema de que sea especial, sino porque nos es útil seguir su línea. Y él decía, el progreso con un curso de milagros no se mide por la cantidad de instantes santos de perfecta y absoluta paz, sino por tu honestidad de mirarte. Incluso si aún tienes resistencia, menos darte cuenta. El mayor proceso con los estudiantes de un curso de milagros, donde vamos a tomar más tiempo, no es en el instante santo de gloria y júbilo, es en el observar, con el examinar, darme cuenta si estoy en el ego, yo lo estoy eligiendo. Es tentador justificarme o proyectar la responsabilidad en alguien más, es tentador condenarme, es tentador disociarme, salir huyendo del problema, distrayéndome con cosas del mundo, es muy tentador. Pero al menos ya sé que todas esas tentaciones son mi resistencia, es mi miedo a soltarlo. Y no pasa nada, sé cuál es el problema, entiendo dónde se encuentra, sé lo que tengo que hacer, el punto es que aún tengo resistencia y no pasa nada. Al comienzo de la simplicidad de la salvación, es el inicio del capítulo 31, Jesús nos dice, y esto no nos lo dice por humillarnos, pero nos dice, mira, esto es súper sencillo, y eres tú el que no lo quiere ver así. Es el tema de la resistencia tácitamente. La simplicidad de la salvación. ¿Qué simple es la salvación? Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad, no es verdad ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Eso es todo. Entonces habla no solo de lo que yo pensé que era la figura temible allá afuera, no solo eso es una ilusión. El hecho mismo de yo haber elegido el ego en mi mente también es una ilusión, porque no ha tenido efectos en la realidad. Ahora, eso no quita el hecho de que tenga que hacer un trabajo de permitirme ser corregido. Simplemente dice que mientras me mantenga en resistencia y en el ego, no es grave, no es un pecado, es solo un error. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto? Lo único que puede hacer que una lección tan fácil parezca difícil es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso? Ya no puedes decir que no percibes ninguna diferencia entre lo falso y lo verdadero. Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro y lo que tienes que hacer por si te confundes. ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Y esto va en línea con otra parte de la sección No tiene por qué ser así, donde también nos lleva dulcemente a tomar responsabilidad, sin condenarnos, pero reconocer que es una decisión. La cuarta del capítulo 4, esto no tiene por qué ser así. Si no puedes oír la voz de Dios, es decir, si no puedes estar en la mente correcta, en perfecta paz, es porque estás eligiendo no escucharla.
pero que si escuchas a la voz de tu ego, los demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Por eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. Y aquí Jesús no nos está reprendiendo, sino nos está llevando a la humildad. Nos dice, fíjate que estás todo el día justificando tu ego, pero no te interesa perdonar. Y no pasa nada. Y Jesús lo ve con mucha soltura, relajo y simpatía. Sí, no te interesa perdonar. Por supuesto, hay ratos donde sí te interesa y eres honesto y llegas al instante santo. Pero la mayor parte del tiempo tienes resistencia. La resistencia no es inconsciente, es una decisión voluntaria. La resistencia es una oposición deliberada. No quiero esto. Yo recuerdo cuando yo era más chico, tenía como 13 o 14 años, yo usaba frenillos, esos con brackets. Y era doloroso y no me gustaba ir a la dentista porque me los apretaba y dolía. Entonces yo le decía a mi papi, no quiero ir. Y yo le decía, para mí es difícil ir para allá. Y me decían, no, no es difícil porque yo te llevo, simplemente no quieres. Entonces, claro, ahí yo más o menos entendí de qué se trataba la resistencia. No era difícil ir a la dentista, era fácil porque él me llevaba. El punto era no quería, tenía resistencia, una oposición deliberada. Porque si quería, podía ir donde la dentista y me apretaba ahí los brackets. El asunto es que yo no quería. Y eso es la práctica del perdón. La práctica del perdón no puede ser difícil, es simplemente que no quiero. Y la clave es entender por qué no quiero, junto con no condenarme. No quiero porque si yo perdono, me uno en perfecta paz con mis hermanos y se deshace mi especialismo, mi identidad individual, que es a lo que estoy tan aferrado. Deseo mi especialismo, deseo mi cuerpo, mi personaje, mi historia, mis vivencias, mis logros, mis derrotas, mis aventuras y desventuras. Deseo todo eso, toda la memoria, toda la historia, el personaje como cuerpo y la historia del personaje. Estoy muy apegado a eso. Y el perdón, muy en lo profundo, me dice que nada de eso tiene sentido, que de hecho todo eso es tonto e inexistente. Eso es lo que hace el perdón. Por eso el perdón no puede ser difícil. Tenemos resistencia y miedo. Hay una línea que vengo citando mucho últimamente que dice, tú no tienes miedo a una pérdida futura, lo que te da miedo es unirte ahora en el presente. Eso es lo que nos da miedo. Porque uno dice, yo quisiera perdonar a esa persona, pero no puedo por todo lo que me hizo. Y Jesús nos dice, cuando quieras, lo podrías perdonar completamente ahora y ya. El asunto es que no quieres. Pero es importante darse cuenta que no quiero, o sea, ser brutalmente honesto y decir, no quiero, o sea, ese es el punto. Claro. Pero fíjate lo que dijiste es importante. El perdón lo único que reconoce, no tienes que perdonar personas. Lo único que reconoce que lo que tú crees que tu hermano te hizo nunca fue real, nunca lo va a hacer. Por eso dice, Padre, perdóname mis ilusiones y no me dejes caer en la tentación de volver a ver un hermano como malo si eres el Santo Hijo de Dios. Entonces no tenemos que perdonar a personas, tenemos que perdonar ilusiones. La creencia en la separación. Como estamos proyectando, ¿verdad? Eso es la creencia en la separación. Les puedo hacer un último comentario. A veces en el proceso que vamos, dudamos si vamos bien, si por ejemplo la compañera va buscando riquezas o no. Entonces, en la página 500 Dios nos emancipa, nos dice, tienen TLSD, dice, soy responsable de lo que veo, elijo mis sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Ahí Jesús te está diciendo, ¿quieres ser millonario? Sé, no tiene nada de malo. ¿Quieres ser pobre? Sé. ¿Quieres engañarte siendo feliz con una pareja? Hazlo. ¿No quieres tener la pareja para que no lo hagas? Pero él ahí te dice, y todo lo que parece sucederme me da la libertad de escoger y elijas. Yo mismo lo pedí y se me concede tal y como yo lo pedí. Entonces, a lo que voy con esta frasecita, con esta oración más bien, es que Él te permite ser todo. Él en ese momento que dice, yo ya me voy de tu vida, aprende eso, tus pensamientos son los únicos responsables de lo que te pasa, vemos lo que queremos ver en el día de nuestra vida, oímos lo que queremos oír, y realmente somos nosotros los pensamientos los únicos responsables
pero yo le llamé la emancipación de Dios. A mí Dios me dijo, ya ni me reces, la oración no tiene sentido, la única oración es la del perdón, haz lo que quieras con tu vida, pero ya sin apego, ¿no? Entonces, para mí fue algo muy liberador, es como escuchar la verdad, esta oracióncita, que la verdad os hará libres. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a trabajar en lo que yo deseo, pero sin darle valor a las cosas. Perdón, es que ibas a hacer solo de favor. Gracias, mi hermano. Gracias. Hermano, no sé si se podrá juntar por completo con una cosa de bulla o será que... No, cierro porque le abrí un poquito porque está haciendo calor. Continúa. Sí, mira, precisamente con estas líneas, Ken Wapnick tenía una interpretación, a mi gusto, radicalmente no dualista. Y él decía que no necesariamente habla de las formas, sino de mi interpretación de las formas. Exacto. Claro. Y no es que yo sea responsable de que, por ejemplo, venga alguien y me golpee, o venga alguien y me grite. No necesariamente. De lo que sí soy responsable es de mirarlo con el ego o con el Espíritu Santo. Exactamente, porque Ken Wapnick decía, en un comienzo todos como un solo hijo, y esto va parte de la metafísica del curso, todos como una solamente dormida, un solo hijo dormido, fabricamos todo el universo de tiempo-espacio. Somos todos en un nivel muy profundo responsables de, claro, la manifestación de la idea de separación, la cual es solo una ilusión. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de proyectar, desde la práctica del perdón, hablamos de juzgar, de condenar. Y no necesariamente de que yo manifieste una situación. En algún nivel, claro, uno puede estar manifestando una situación que uno juzgue como buena o como mala, a pesar de que todas son neutras. En algún nivel puede que sí o puede que no, y no lo sabemos, y no importa en el fondo. El asunto es con qué maestro quiero verlo. Ken Wapnick tenía un artículo que se llamaba, un fragmento de una clase, que se llamaba La rueda pinchada, la llanta pinchada. Y tomaba el ejemplo de una persona que decía que iba conduciendo el carro por la autopista y se le pinchaba una llanta. Entonces, esta persona era estudiante del curso y se ponía a pensar, ¿qué hice yo? ¿En qué pensé para que me ocurriera esto? Y Ken Wapnick le decía, quizás tú no hiciste nada y simplemente había un clavo en la carretera. ¿Y qué culpa tienes tú o responsabilidad tienes tú de que hay un clavo en la carretera? Tal vez en algún nivel muy profundamente, psíquicamente, tú hiciste aparecer un clavo o quizás no. No importa. El punto es con qué maestro, el ego o el Espíritu Santo, quieres ver la llanta, quieres ver la rueda, quieres ver el carro. Este es el punto. Entonces, cuando Jesús dice somos responsables de lo que vemos, se refiere a somos responsables de cómo lo vemos. Lo que veo son solo dos alternativas. O veo pecado y culpa, o veo la inocencia del Cristo, más allá de las formas. Entonces, o veo la ilusión como verdad, o veo la verdad como verdad. Y solo tengo estas dos alternativas. Por eso es que soy responsable de lo que veo. O veo a mi hermano como un cuerpo y hago un ídolo de él, o un ídolo de amor especial o de odio especial, o lo veo como el Cristo. Que el Cristo no es literalmente visible, es invisible, pero puedo reconocerlo. Es un reconocimiento interior. Claro. Fíjate que qué interesante, porque esto, apertura para el perdón. En ese cuadrito que estás viendo ahí de milagros, estamos nosotros ahorita viviendo la ley causa y efecto. Entonces, si una señora ve que su esposo le engaña, no es Dios, no es la vida, no es el universo, las circunstancias, son sus pensamientos que manifiestan, traen un cómplice de castigo. ¿Sí me cachas? Y obviamente, ahí cuando te das cuenta, y como dice Yuri, cuando reconoces que eres tú quien atrajo el cómplice de castigo, porque el pensamiento manifiesta, ahí es donde puedes brincar al perdón. Sí, pero si mi mujer me engaña, ejemplo, y le sigo echando la culpa a ella, y culpo al destino, y culpo a Dios, y culpo a todo el mundo, no, soy Arturo el que atrajo esa escena de infidelidad para golpearme, para lacerarme, por eso le llamamos cómplice de castigo. Entonces, cuando ya entiendes eso, dices, qué padre, ya pues, me perdono, ya no puedo tener pensamientos en mi contra. Y ahí la pregunta es, cuando te pasa algo malo, incluyendo la llanta ponchada, ¿te amas o te odias? Y todo el mundo te dice, hace una encuesta, ¿tú te amas? Sí, el ego dice, yo me amo. ¿Qué crees? Si te amaras no te pasaría absolutamente nada ya, porque ya estarías en la expiación. Entonces estamos trabajando con el odio a uno mismo. No, bueno, no necesariamente no te pasaría nada, ya lo demostró Jesús en la cruz. Sí, pero ya la expiación dice, ya la luz ha llegado, ¿no? Pero realmente sí son los pensamientos, somos responsables de no de la persona, de los pensamientos.
Y nos cuesta tanto trabajo entender nosotros mismos que somos los causantes de todo lo malo que nos acontece y también que somos los causantes de todo lo bueno que nos acontece. Aquí está la clave, en esa página 500, ahí está la clave. Yo elijo el objetivo que quiero alcanzar y es bien liberador. Perdón. Claro, lo que estamos aprendiendo es que el mundo es neutro, Sí. no tiene ningún Como el cuerpo. significado, a menos el significado que yo le esté dando a través del filtro o del maestro que yo estoy eligiendo en mi mente. A través del Espíritu Santo, todo es neutro, no tiene Sí, ningún claro. significado en sí mismo, solo el que yo le esté imprimiendo Que tú le des. para darle sentido a un mundo que no tiene sentido. Entonces, claro, al yo elegir al Espíritu Santo desde su perspectiva, ve todo como lo mismo, es una ilusión, no significa nada, nunca existió, no es real. La causa de tu falta de paz es porque tú estás eligiendo todavía creer en la creencia en la separación. Y ya la pregunta es, y ahí está. ¿por qué lo crees? ¿Porque te odias o porque te amas? Ahí está la clave de todo. Si te amas, van a abrir cosas bellas a la vida, vas a manifestar. Y si te sigues odiando, Bueno, no lo te que has pasa es que perdonado. aquí tenemos dos interpretaciones distintas. Sí. A mi consideración, esta que tú nos estás presentando es más similar a la nueva era que a un curso de milagros. No, es a la Sí. página 500. Él te está No. diciendo, tú eres El responsable asunto, de tus y mira, y podemos pensar distinto y seguir siendo amigos. Decía Sí, que claro. Sí. El asunto es que por donde lo queremos dirigir nosotros es otra mirada, Sí, que también respetamos la tuya, ¿sí? Claro, Porque claro. también es muy respetable. Pero lo que queremos dirigir es otra mirada. Voy a intentar explicarlo una vez más, a ver si es que de pronto pueda quedar un poco más claro. Y por eso es que me gusta tanto citar a Ken Wapnick. Claro. Para mí, Ken Wapnick era radical en la no dualidad. Él decía, tú no eres responsable de lo que te hagan tus hermanos o de lo que acontezca en el mundo. ¿Qué control puedes tener sobre lo que ocurre en el mundo? Algunas cosas puedes controlar, por ejemplo, en este mismo momento, yo puedo controlar dónde está este vaso, pero no puedo controlar que haya bulla afuera. Sí. O incluso en algún nivel quizás pueda ir y hablar y decirle, ya detente, o decirle disculpa, estamos en una clase, o no decirle nada porque es su trabajo. Claro. Da lo mismo al final. Entonces hay cosas que puedes controlar muy limitadas y hay otras que no puedes controlar. Por ejemplo, no puedes controlar el clima, la velocidad en que rota la Tierra, los sentimientos o pensamientos que tienen tus hermanos, las conductas que tienen tus hermanos. Claro. Y esto es lo que demostró Jesús en la cruz. Él no controló ni tampoco tenía el poder de controlar lo que pensaban o sentían sus hermanos, ni cómo se comportaban con él. Él quizás en algún nivel hasta incluso pudiese haber controlado sus cuerpos y mentalmente detenerlos y paralizarlos, pero no pudo detener el ataque que había en sus mentes, en las mentes de sus hermanos. Y ese es el asunto. Ahora, lo que sí podía controlar y lo que nos está enseñando es que sí puedes controlar la manera en que lo interpretas. Eso sí es importante. Claro. Ahora, eso no quita que en algunos casos uno sí mentalmente manifieste cosas, pero ya no es tema del curso. Entonces el curso te dice, quizás tú manifestaste el acercarte a una pareja que sea violenta, o quizás no, da lo mismo al final, porque el punto no es quién hizo lo imposible, como se nos dice en la clarificación de términos, donde nos dice el ego se va a preguntar de muchas veces, ¿quién hizo lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puedes preguntar de muchas maneras. Es que ese es el preámbulo del perdón, precisamente. Ámate, quiérete, ámate. Y si te amas es que ya te perdonaste. Cuando se poncha una llanta, el ejemplo de la llanta, Nemo y otros maestros siempre decimos, si llega un compañero con la llanta ponchada, decimos, ya perdónate. ¿Sí me explico? Porque si se amara y se perdonara, no se le poncha la llanta. Perdón, con permiso. Ahorita regreso, oye, ¿qué pasa? Ahorita regreso. Con permiso. Y va más allá de eso, perdón, Yurisa, va más allá de eso porque si se poncha o no la llanta es neutro, porque la única causa de que yo no me sienta en paz es porque yo estoy eligiendo el sistema del pensamiento del ego en mi mente, es la interpretación, el juicio que yo estoy haciendo de esa situación lo que me está quitando mi paz, porque es una pantalla ahí que no tiene ningún significado, así esté ponchada o no ponchada la llanta. Sí, o sea, yo lo que veo es que aquí en el aula de clases donde estamos, o sea, la experiencia que tengas es la oportunidad de perdón. Te des cuenta o no te des cuenta, la aproveches o no la aproveches. O sea, es la oportunidad que se está dando del plan para perdonar.
Ahora, también lo que hace que algo sea una oportunidad es que yo primero haya proyectado culpa o haya hecho un ídolo de ello. Porque si, por ejemplo, en el caso de Jesús, el que a él le haya ocurrido lo de la crucifixión no fue una oportunidad de perdón para él, porque ya lo había perdonado todo. Ya lo- Ahora, nosotros, por supuesto, como no lo hemos perdonado todo, ahora sí todo nos sirve para practicar. Ajá. O sea, todo es útil, o sea, Venga lo que venga, claro, porque podrá gustar o disgustar. si la no has deshecho el experiencia. ego, vas a seguir o juzgando o deseando. Entonces, claro, lo que venga, vamos a hacer un ídolo de odio especial o de amor especial y ambas juntas a la vez, y es una oportunidad todo. Claro, porque si yo todavía estoy deseando a la culpa, si todavía tengo atracción a la culpa, es porque todavía quiero darle realidad a este mundo, quiero creer que este mundo es real, quiero, sí, que todavía exista o que todavía crea que este mundo es real. Entonces, Claro, si voy de la es la mano del ego. oportunidad, Sí, exacto. o sea, pero también puede, o sea, puede ser ahí que en algún momento ya estoy de la mano del espíritu y yo ya me doy cuenta de que no era como yo lo veía antes, ¿no? Ese mismo ejemplo yo lo he escuchado como con un poquito más amplio. Haz de cuenta que yo soy el que voy manejando una carretera, me rebasa una camioneta, más adelante se le cae porque esa camioneta reparte materiales. Se le cayó una caja de clavos y cuando yo pasé se me ponchó la llanta. Entonces yo me voy a enojar, lo voy a culpar al chofer, lo alcanzo, le digo que por su culpa se me picó la llanta y él es responsable de parchar mi llanta. Él puede decir, oye, pues lo siento, pero sabes que yo no soy el dueño del camión ni del material. Si quieres, yo dinero me traigo, si quieres, pues vamos a la empresa para que se hagan responsables del camión y del material y te paguen tu llanta. ¿Y dónde está tu empresa? No, pues si me acompañamos aquí en 2-3 horas llegamos. Oh, pues ir hasta por allá y a ver si es cierto. Y ahora el dueño va a decir, ahora compruébame que fue mi clavo, a lo mejor ya está un clavo allí, me estás culpando a mí. O sea, se va a hacer esto una cosa tan terrible que tengo otra opción. Mejor perdono y arreglo yo mi llanta. Acabo tengo una refacción. Y ya perdoné al chofer, perdoné la situación y perdoné. Y ya no me meto en corajes, rencores, resentimientos y todas las consecuencias que me va a traer el ego. Pues mejor yo cambio mi llanta y perdono al chofer. Como otro ejemplo, ¿verdad? Ahora, la parte que, al menos para la línea radicalmente no dualista del curso, podemos rescatar de esa historia y de la conclusión es que solo el perdón es la clave. No es perdonar y yo arreglar mi llanta, es solo perdonar. Porque incluso quizás la inspiración sea pedirle a la otra persona que él te la arregle, quién sabe. No lo vas a saber hasta ese momento. Entonces, tiene que haber una sola respuesta, no una respuesta en la mente y luego tú elegir qué hacer en el mundo. Es solo elegir qué hacer en la mente. El Espíritu Santo te dirá si tú tienes que arreglarla o alguien más te la va a arreglar. Pero solo tienes que cumplir con perdonar. Hay una parábola de una compañera que vive en la comunidad, ella se llama Lisa Fair, y ella tenía una hermana, y la hermana, como dentro del sueño, fue violada y la mataron. Y dentro del sueño cogieron al que la violó y al que la mató, y a ella la llamaron para que testifique contra él, contra la persona que violó y mató a la hermana. Y ella ya llevaba un trabajo profundo con el curso de milagros y con la práctica del perdón. Y ella, este escenario, porque claro, cuando yo estoy en la butaca, yo estoy viendo el escenario fuera, ¿sí? Estoy en la butaca, no soy el personaje Lisa Fair dentro del sueño. Ella estaba en su butaca mirando esa película, la pantalla ahí, y para ella en ese momento lo único que ella tenía que ver, voy a seguir creyendo en la culpa en mi mente, él es culpable, o voy a tomar responsabilidad de esto, de cómo yo me siento aquí. Ella hizo todo su trabajo, practicó el perdón, dándose cuenta de que todo lo que aparentemente ocurrió ahí no era real, ni la violaron, ni la mataron. Ella estaba realmente completamente practicando el perdón en su mente. Y en ese momento la inspiración de ella no fue como testificar contra que sí, él la violó, él la mató, pero eso ya no es como relevante. Ya lo que ella hizo como perdón. Exactamente, pero para ella fue solamente no seguir reforzando la creencia en la culpabilidad en su mente.
Claro, al final tiene que haber una sola respuesta siempre, solo el perdón. Voy a poner otro ejemplo ficticio. Nos damos cuenta que soy una mamá y tengo un hijo adolescente, y mi hijo adolescente tiene su cuarto todo desordenado y cochino. Entonces yo me siento irritado por eso, o irritada como mamá. Y le ordeno a mi hijo que ordene, que limpie. Y él no lo quiere hacer. El punto aquí es la inversión mental que estoy haciendo. El que yo practique el perdón y deje de invertir mentalmente en eso, no quiere decir que yo le diga a mi hijo, ya tranqui, yo lo voy a ordenar todo y tú nunca más hagas nada. Y tú solo sigue desordenando y yo te voy a ordenar todo. No se trata de eso. Se trata de perdonar. Y quizás luego de perdonar me va inspirada como mamá a ordenarse el cuarto. O quizás a insistirle en que lo ordene él. Eso solo lo va a saber el Espíritu Santo. El punto es solo perdonar, porque si yo digo perdonar y algo más, ya estoy diciendo que hay dos respuestas correctas. Tiene que haber una sola. Lo demás se lo dejamos al Espíritu Santo. Porque podría ser una concesión, hacer las cosas por concesión y llamarle perdón, pero en realidad no es el perdón del Espíritu Santo. Exacto. El perdón es solo en la mente, independiente de lo que hagamos en el nivel de la forma. Empezaste con un tema muy interesante que me gustó mucho, que dices que fue primero el ataque o el contraataque. Eso me llegó mucho. Entonces, por ejemplo, ahora veo que muchas de las veces la justicia, cuando tú quieres hacer justicia, le llaman venganza a la otra parte. Ya me estás contraatacando. Ya no es justicia, es venganza. Entonces, por ejemplo, si hay un delito que me cometieron a mí, yo digo, ¿sabes qué? Me voy a demandar para hacer justicia. La contraparte va a decir, no, a mí me estás atacando. O sea, es una venganza de tu parte. Entonces, realmente, ¿qué está sucediendo? Porque habrá quien diga, no, ¿sabes qué? Mejor perdona lo que te hicieron. Okay, lo perdono. Y gente que va a decir, no, demándalo para que no vuelva a hacer lo mismo con otra persona, porque si ya te lo hizo, va a repetir lo mismo. O sea, no es por venganza, es por justicia para que él entienda. Pero la contraparte va a decir, no, eso es venganza. Te estás vengando de mí, entonces te voy a atacar yo también a ti otra vez porque te estás vengando de mí. ¿Cómo que es el cuento de nunca acabar? Ataque contra ataque, ya están las grandes guerras que nunca se acaban. Sí, Por ejemplo, por Putin, él no empezó la guerra, él simplemente se defendió y nunca vamos a acabar. claro. Y al final nunca es importante lo que hagamos en el nivel de la conducta. Nuevamente, solo tenemos dos alternativas que son ego y Espíritu Santo. Y todos tienen las mismas dos alternativas. Entonces, nuestra única función es nosotros abandonar al ego y quedarnos con el Espíritu Santo. Y lo que hagamos en el nivel de la conducta no va a importar. Porque todo el tiempo está, claro, la atención en hago o no hago, hago o no hago. Y el curso nunca habla de hacer o dejar de hacer, simplemente habla de perdonar. Y eso es lo que hace del curso tremendamente simple, porque si tú llevas el problema a la pantalla y crees que hay algo bueno o malo ahí, ya te perdiste ahí. Si vuelves a la butaca en la mente para espectar la película de la pantalla y te identificas con la mente, te das cuenta, aquí solo tengo dos alternativas. O juzgo o perdono, independiente de lo que haga. Y quizás luego de perdonar me vea inspirado a mandar a alguien a la cárcel. ¿Quién sabe? Porque puede ser útil. Porque quizás si no lo mando a la cárcel va a seguir asesinando y no va a ser tan útil. ¿Quién sabe? Pero el punto es que ya no va a haber una inversión, no va a haber un deseo de venganza. O incluso puede ser que yo, según mis buenas intenciones, diga, no voy a mandar a esa persona a la cárcel, pero en mi corazón había pura venganza. Solo que quise demostrar que era bueno. Quise demostrar buenismo en lugar de simplemente perdonar en la mente. Incluso quizás el perdón me hubiese inspirado a mandar a esa persona a la cárcel. ¿Quién sabe? Al final no importa lo que hiciera en el nivel de la conducta. El punto es ser honesto con respecto a cómo me estoy sintiendo. Si estoy en una absoluta y perfecta paz o si no es tan perfecta esa paz. Son las dos alternativas. Por fracción de segundo creo. Bueno, yo no he leído el libro, para mí me llamó mucho la atención este curso. En lo personal yo tengo un tema de perdón con personas que se fueron, muy importantes, y no sé si el perdón tiene que ver también con la resiliencia, de aceptar, porque en mi caso no hay perdón a ellos que ya se fueron, sino un perdón como soltar, que ya no están conmigo. O sea, esa parte para mí ha sido difícil. El perdón no a alguien, no que ellos fueron juzgar a Dios, que se los llevó, como dicen, sino si tiene que ver con la resiliencia de uno. Bueno, no sé si eso lo habla el libro, ¿no? Pero
Yo creo Sí, que también y ahí va a depender mucho de la definición que tengamos de resiliencia, porque la resiliencia por lo general se entiende como resignación, Ujú. pero el perdón no es resignarse a algo, sino reconocer que no hay algo ahí, porque la resignación es como hay algo muy malo y yo lo voy a soportar. El perdón te dice nunca pasó nada, no hubo nada malo, Pero el perdón en porque este no hubo caso es nada. la culpa de uno, no haber podido hacer algo. O sea, ¿cómo se puede manejar un perdón a algo que... Sí. Mira, el perdón a los demás es reconocer que ellos no te hicieron nada. El perdón a ti es reconocer que tú no hiciste nada malo. Pero siempre y cuando entiendas que nadie hizo nada malo, porque ahora es muy tentador decir, no, yo no hice nada malo, pero alguien sí lo hizo. Entonces, fíjate, para el ego, al ego le interesa que haya culpa. No importa si es otro el culpable o soy yo el culpable, mientras haya un culpable, existo como alguien especial. Y el ego no soporta la idea de que no hubo culpa ni pecado y que no, de hecho nunca ocurrió nada. Pero ese es el verdadero perdón, es radical. Es radical porque te dice, es tonto este mundo y nunca ocurrió. Pero para llegar a ese tipo de perdón tienes que ser honesta con respecto a cómo me estoy sintiendo y entender de dónde proviene ese sentimiento. Proviene de la creencia de que te separaste de Dios, de que somos pecadores y culpables y proyectamos la culpa en los demás y luego la volvemos a proyectar en nosotros mismos. Y me doy cuenta que todavía tengo resentimiento con alguien y ahora me culpo por tener resentimiento. Y todo el tiempo he hecho una carga más de culpa. Y luego si yo no me perdono, voy a volver a juzgar a alguien y a culparle. Y si no le perdono, me voy a volver a sentir culpable y así vas poniendo capa sobre capa de culpa. Tiene que llegar un momento donde renuncias a la culpa o a ver culpa en alguien o en ti. Renuncias a... Es como si metafóricamente tuvieras un arma apuntando a los demás y otra arma al mismo tiempo apuntándote a ti. No solo tienes que soltar el arma de esta mano, sino de ambas manos. Tienes que soltar todas las armas. Es como rendirte y levantar las manos por completo y reconocer no tengo idea de nada. No sé qué es lo que está pasando aquí. En esa rendición, que no es precisamente decir, está pasando algo malo y yo lo voy a soportar, sino reconocer, no sé qué está pasando y no sé ni siquiera por qué lo estoy sintiendo este dolor, pero al menos me puedo abrir a entenderlo, a examinar más profundamente. El perdón tiene que ser para todos. Si intentas solo perdonar a los demás y no a ti, no es completo. Como el Buda decía, si tu compasión abarca a todo el mundo menos a ti, no es compasión. Aquí en un curso de milagros te dice el cómo perdonar, el cómo. Es que yo toda la vida escuché perdona, pero dicen cómo. Un sacerdote dijo alguna vez, por ejemplo, Jesucristo mandó a los 12 apóstoles a evangelizar, pero no te dijo cómo. Entonces ellos tuvieron que empezar, ¿cómo le hago? ¿Cómo aquí? ¿Cómo acá? El cómo no nos dijo, pero el curso de milagros sí te dice cómo hacerlo. Yo aquí entendí el cómo. Yo duré 17 años buscando la forma de cómo perdonar. Yo te perdono en el aire, pero no tenía la técnica ni los conocimientos de cómo hacerlo. Y aquí lo entendí. Aquí me dieron ¿cómo se dice? Las herramientas para el cómo perdonar. Ahora siento que ya perdoné desde mi mente, desde lo más profundo de mi corazón, todo aquello ya no pasó. Y aquí entendí que al final de cuentas también el universo estuvo a mi favor cuando yo perdoné y me deshice de todo aquello. Pero el cómo es lo más difícil, pero aquí lo entendí. ¿Sí? Ahora, desde la postura del curso, el universo no está a tu favor, ni en tu contra. Es una ilusión, ni buena ni mala. Ni te favorece ni te perjudica. No te hace ni te deshace ni hace nada. El asunto es que podríamos decir que todo es a tu favor porque todo lo puedes ocupar o aprovechar como una oportunidad para perdonar. Y perdonar es reconocer que nada aquí está pasando. Pero para reconocer que nada aquí está pasando tienes que reconocer que la base del sueño es una ilusión. Este curso va hacia la causa y no hacia los efectos. Lo que vamos a deshacer no es precisamente nuestra creencia de que haya un mundo, sino nuestra creencia de que hay culpa y separación. Que luego de esa creencia surgió la idea de un mundo. Entonces el universo de percepción es neutro, ni juega a tu favor ni en tu contra, no te hace nada. Es una película en la pantalla. La película de por sí no te va a dar ganancias ni pérdidas. El deshacimiento entonces es para, deshacer la culpa y el dolor. No las formas, ¿no? Claro, es solo corregir la percepción.
¿sí? Y nunca va a ocurrir nada bueno en este mundo. Y nunca va a ocurrir nada malo en este mundo. Y nunca va a ocurrir nada en este mundo. Y nunca hubo mundo. Lo que yo entiendo en este curso de milagros es que el trabajo está en mi interior, en mi cabecita. O sea, lo que yo perciba como lo perciba, ¿sí? Si dejo que actúe en mí el Espíritu Santo, va a ser siempre bueno. O sea, Sí. bueno es el resultado de tener paz en tu interior, incluso si por fuera todos se están matando. Exactamente. Aquí, en lo que he escuchado en estos momentos, me viene a la mente que en una ocasión, bueno, yo viví muchos años de maltrato físico y psicológico y muchas cosas, y en mi corazón había algo que yo quería perdonar. Y fui con un psicólogo y yo le expliqué mi situación y me decía, pero ¿cómo vas a perdonar esto? Entonces, ¿qué me dice eso? Que yo, mi cabecita, mi pensamiento, mi sentimiento, es el que tengo que cambiar, Sí, independientemente de todos los años que pasaron, de todas las situaciones que pasaron, y Dios me dio una gran oportunidad. Esa personita a la que yo culpaba que me había dañado, enfermó de cáncer. Tuvimos oportunidad de vivir como año y medio hasta su muerte. Y fue algo que yo no podía sentir nada más que compasión hacia él. Y a veces la gente que me veía por fuera decía, ¿qué estás haciendo ahí? Y yo lo vi como una oportunidad de perdonarlo, de perdonarme y seguir adelante, ¿sí? Yo sé que hay muchas cosas todavía que tengo que trabajar, el perdón. Y una de las inquietudes que yo tenía era porque siento todavía que no perdono a un hermano mío que según yo me ofendió en público, y obviamente eso me dice que mi ego es grande, ¿no? Yo sentí que sin motivo me agredió físicamente, verbalmente, y eso fue muy duro para mí porque fue con mis hermanos. Entonces, ahorita que mencionan eso de que el mundo es neutro, de que la gente no te ataca, de que es mi percepción, digo yo, tengo mucho que trabajar todavía. Ahora, eso no quiere decir que la gente no te odie, todos te odiamos aquí, si es que no estamos iluminados. El asunto es que es solo un error en nuestra mente y una petición de ayuda. Ahora, eso no quiere decir que, porque es muy tentador decir, la gente no ataca, y uno se hace creer que todos están en el Espíritu Santo, y en realidad la mayoría están en su ego, atacando y odiando. El asunto es que ese ataque que es desde su mente no ha tenido efectos reales. Es como que las personas están todo el tiempo odiando y odiando y odiando, pero ese odio es una ilusión y no ha hecho nada, y no te puede realmente afectar. No es espiritualizar el ego de los demás, sino reconocer que es solo un error y no un pecado. Y entonces lo puedes ver como una petición de ayuda o de amor, y responderla con tu amor o tu perdón. Ahí está el punto, que cuando estamos en nuestra mente correcta, ya no vamos a ver un ataque. ¿Por qué no vamos a creer en el ataque? Porque cuando creemos en la creencia en la separación, creemos en el ataque, en la separación, en el miedo, en la culpabilidad. Pero cuando no creemos en el ataque, lo que yo voy a ver va a ser una petición de amor de mi hermano que me dice, oye, me olvidé de quién soy, ¿me ayudas a recordarlo? Entonces, claro, al yo recordando quién es Él, lo estoy reforzando en mi mente. Estoy recordando que yo soy el Cristo, que Él es el Cristo, que nunca nos separamos tanto. Si somos uno, no hay separación, yo soy el Cristo. Y esa respuesta es solo para mi mente, es solo para mí. Seguir reforzando en mi mente que la separación nunca ocurrió. Y por la hora vamos a dar lugar al rey.